Buen día muchachos, este es una de las soluciones a un punto clave en construyendo el conocimiento científico en la guía aprendizaje 1. Entonces hay dos puntos en duda, voy a solucionar el primero en este video y en otro video solucionaré el punto 3. Por ahora nos vamos a encargar de un punto en el cual en el punto 4 encontramos este dibujo y debajo de este dibujo encontramos estas preguntas: en qué instante de tiempo la aceleración de la masa es máxima, en qué instante del tiempo la velocidad de la masa es máxima, cuál es el valor del periodo del movimiento angular, cuál es el valor de la velocidad angular, escribe la ecuación de posición en función del tiempo y calcula la posición de la masa en t igual 2 segundos. Para cada uno de estos puntos tenemos que primero comenzar con los datos que nos da el problema. Uno de los datos que nos da el problema es esta línea, que es la distancia desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo de la gráfica. Si nosotros nos damos cuenta, el punto está entre 4 y 6, o sea, debe ser muy probablemente un 5. Por lo tanto, nosotros sabemos que la amplitud va a ser 5, ¿ok? Además, sabemos que la función no está comenzando desde su punto de equilibrio, por lo tanto vamos a decir que la función es una función coseno. Positiva porque comienza desde el punto más alto que puede comenzar. Ahora bien, necesitamos saber nuestras incógnitas, entonces vamos a remitirnos a esto y a reescribirlas. Lo primero es que vamos a hallar unos tiempos t1 en los cuales la aceleración sea máxima. Tenemos un problema y es que no tenemos una ecuación que nos diga eso, pero pues vamos a ver que una parte conceptual nos puede solucionar eso. 2, vamos a encontrarnos que el tiempo en el que la velocidad es máxima. Entonces hay que diferenciar estos dos tiempos, por lo tanto le vamos a poner un subíndice 1 a los de la aceleración máxima y un subíndice 2 a los de la velocidad máxima. Ahora, nos falta el periodo, obviamente el periodo de la función no lo tenemos. No tenemos la velocidad angular, que también corresponde o es un sinónimo de la frecuencia angular que nosotros calculamos en clase. Necesitamos también la función de posición del tiempo, un x de t, y necesitamos por último un x en 2, es decir, saber el valor cuando eso vale x igual a, cuando t sea igual a 2. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el planteamiento. Para el planteamiento de este ejercicio nosotros debemos hacer lo siguiente: debemos empezar analizando que los tiempos en los cuales se alcanzará la aceleración máxima es cuando alcance la máxima amplitud. Es uno de los conceptos que vimos en clase y es súper importante. Por lo tanto, es garantía de que cuando tengamos la máxima amplitud, tanto positiva como negativa, vamos a tener la aceleración máxima. Ahora, los tiempos en los que se alcanza la velocidad máxima es cuando la partícula está en el punto de equilibrio, es decir, cuando está cruzándose con el eje X. Ahora, se me adelantó aquí, qué pena, pero el periodo se calcula con unas distancias entre cresta a cresta o valle. Vamos a ver unas alternativas para eso. La ecuación de frecuencia angular la conocemos de clase y es que omega es 2pi sobre periodo. Conocemos que la función posición es la función en función del tiempo de la amplitud por el coseno de omega t. Conocemos también que si vamos a querer saber x igual a x en 2, tenemos que cambiar la fórmula del punto 5 y la t la tenemos que reemplazar por 2. Bien, vamos a dedicarnos a las operaciones un poco. Entonces empecemos con las operaciones. Vamos a identificar los lugares donde el tiempo es máximo o donde la amplitud corresponde. Entonces aquí me omití el valor 0 por ser obvio. En realidad aquí debería haberlo colocado, pero vemos que el siguiente valor es en pi. Aunque la amplitud es negativa, no sirve, va a ser una aceleración máxima en magnitud, y después va a seguir el punto 2pi y el punto 3pi y el punto 4pi y el punto 5pi, y así sucesivamente. Entonces lo podemos escribir como de esta manera, o ustedes pueden escribir una condición, ya que están viendo conjuntos en la clase de cálculo, un conjunto de los pi tales que, y ustedes pueden escribir también de esa manera. Ahora, para la posición de equilibrio es un poco más complicado, nos dice que es 0.5pi, obviamente es el espacio que hay entre 0 y pi, pues es la mitad, 0.5, pero también pasa por la posición de equilibrio cuando está entre 2 y 1, es decir 1.5, y así sucesivamente. Podemos escribirla de esta manera o podemos escribirla con una condición de conjuntos también. Ahora, para el periodo es muy importante que tengamos tres tiempos diferentes. Acá hay tres posibles procedimientos en los que los hacemos. Por ejemplo, si restamos la posición, el tiempo en el que está esta cresta es 2pi, vamos a restar con la cresta anterior, pues sería 2pi menos 0, nos daría 2pi. Fíjense que el procedimiento puede hacerse en cualquier cresta, siempre y cuando lo hagamos con la anterior a ella. Por ejemplo, podemos coger esta cresta de 6pi y restarle estos 4pi, y aún así 6 menos 4 nos sigue dando 2pi. También aquí puse operaciones como de valles. Por ejemplo, el valle de acá está en 3pi y el valle de acá está en 1pi. Entonces podemos hacer la resta entre 3pi y 1pi y nos dará 2pi segundos. Ahora bien,
El periodo también se puede comenzar desde donde comienza la función seno hasta donde termina la función seno. Vemos que aquí la función seno comienza en 1.5 pi y después de que continúa su recorrido acaba en 3.5 pi. Entonces acá hice la resta al revés, les pido disculpas, es 3.5 menos 1.5 y el periodo es 2 pi. Recordemos que el periodo vamos a tomarlo como una cantidad siempre positiva, por eso esto no debe cometerse el error, siempre es la que está más hacia la derecha menos la que está a la izquierda. Ok, vamos a comenzar con omega. Entonces omega lo vamos a calcular como 2pi sobre periodo, y como ya en el punto anterior dijimos que el periodo valía 2pi, va a ser sobre 2pi sobre 2pi. Esto se va a cancelar y nos va a dar 1 sobre segundo. Recordemos que las unidades de omega son radianes sobre segundo. Ahora, cuando nosotros queramos hallar la posición, va a ser x de t igual a la amplitud por coseno de omega t. La amplitud la tenemos de nuestros datos y el omega lo acabamos de calcular, por lo tanto será 5 metros coseno de t. ¿Por qué? Pues porque el 1 no se coloca y las unidades dijimos que dentro de los cosenos no las íbamos a colocar para no volver más engorrosas las ecuaciones. Ahora, en el último punto nosotros necesitamos hacer x en 2. Para hacer x en 2 cogemos esta fórmula y lo que hacemos es cambiar el t por 2. Entonces aquí, si ustedes observan, tenemos 5 metros coseno de 2. Recuerden, la calculadora debe estar en radianes, por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta. Y eso nos da que es menos 2.081. Analicemos una cosa, y es que sabemos que pi vale 3,1416 y la mitad de 3,14 sería como 1,6. Por lo tanto 2 estaría más o menos en esta región y el valor de la amplitud es negativa. Por lo tanto, nosotros estamos en nuestra conclusión, que no alcancé a colocar aquí, el valor de menos 2,081 corresponde al valor que nos está ofreciendo la gráfica. ¿Ok? Entonces, con este problema yo les plantearía un ejercicio para que ustedes lo hagan y de una vez repasen para su examen. Les daría un dibujo en el cual sería esta gráfica y les plantearía las siguientes incógnitas. Ayer en los siguientes ejercicios, el tiempo en los cuales se alcanza su velocidad máxima, los tiempos en los cuales se alcanza su aceleración máxima, el periodo de la función, la frecuencia angular del movimiento, la velocidad en función del tiempo y la velocidad de la partícula en 6 segundos. Si quieren pueden pausar el video y ustedes pueden intentar hacerlo y luego comparan con los resultados que yo les voy a dar. Es una muy buena estrategia para estudiar para el examen. Bien, comencemos. Si ya han pausado los datos, si ya han pausado todo el video, pues les voy a dar ahí el tiempo. Y si no, pues comencemos a hacer el ejercicio. Obviamente, si dijeron que la amplitud era 4, es correcto, es la distancia que hay desde aquí hasta el punto máximo y corresponde a la segunda coordenada del punto. La función es menos coseno, porque no comienza esta vez desde el punto positivo, sino desde el punto negativo. Aparte de eso, tenemos que plantear las incógnitas. Las incógnitas van a ser el tiempo en que alcanza la velocidad máxima. Fíjese que no hay problema si le pongo su índice 1 o 2, sino que aclarando aquí en las incógnitas, el T1 va a ser para las V máximas y el T2 va a ser para las aceleraciones máximas. Nuevamente hay incógnita del periodo, hay incógnita de omega, pero aquí cambió y tienen que tener mucho cuidado porque nos están pidiendo es la velocidad en función del tiempo. ¿Hay que hallar la posición para hallar la velocidad? No, para nada. Podemos ejecutar directamente la ecuación y no hay ningún problema. Ahora, nos falta lo último, que es la velocidad en 6 segundos. Aquí me equivoqué, les pido una disculpa. Me quedó como el del ejercicio anterior 2. Bien, vamos a hacer el planteamiento. Entonces recordemos, para velocidad máxima, los tiempos que tienen que ser los del punto de equilibrio. Mientras que para la aceleración máxima, los puntos deben ser donde sea máxima o mínima la función. Ahora, para las crestas o los valles, para el periodo, perdón, utilizaremos las crestas que están en color verde o los valles que están en color naranja. También podemos utilizar los puntos en violeta, que son los puntos en los cuales comienza y termina la función cero. Otra vez podemos utilizar la frecuencia angular 2pi sobre el periodo. Podemos utilizar que la ecuación de velocidad es menos a omega seno de omega t. Pero aquí vamos a hacer una corrección y ya nos vamos a dar cuenta más adelante por qué. Y vamos a reemplazar en t igual 6 segundos cuando b es b de t. Bien, vamos a hacer las operaciones. En las operaciones nosotros estamos dándonos cuenta que como va sumándose, acá es un punto de equilibrio, pero acá es otro punto. Entonces, ese punto, ¿cómo se obtiene? Tal vez el 1.25 y el 6.25 son supremamente claros, pero no es claro el 3.75. Entonces recordemos que en este punto entre el 2 y el 4 será el 3. El punto entre el 3 y el 4 será el 3.5. Y aquí nosotros tenemos en este momento el punto donde se encuentra
entre el 3,5 y el 3.75. Perdón, entre el 3,5 y el 4, que sería la mitad de la mitad. En ese caso sería 3,75. Si ustedes están viendo, acá hay una forma muy sencilla y lo vamos a ver cuando obtengamos el periodo de obtener todos los tiempos. Nuevamente, si nosotros intentamos hacer para el segundo tiempo en el que la aceleración es máxima, tenemos que identificar los puntos en donde la función es máxima o mínima. No puse el punto 0 por ser obvio, pero sí puse el 2,5 y sí puse el 5 y puse el 7.5. Si ustedes se dan cuenta, el truco es sumar cada 2.5 y eso también funciona para los tiempos de la velocidad máxima. Entonces pueden utilizar y apoyarse en uno en que encuentren regularidad y aplicarlo al otro. Lo único que varía es el punto inicial. Bien. Para el periodo sí es muy sencillo, vamos a hacer las restas de los tiempos. Entonces, por ejemplo, 7.5 menos 2.5, en ese caso estamos restando cresta menos cresta. O bien podemos utilizar valle menos valle, que sería el tiempo de 5 segundos menos el tiempo de 0 segundos. Y entonces nos daría también 5 segundos. Algunos de ustedes preferirán identificar desde dónde comienza la función seno hasta dónde termina la función seno. Y eso es 6,25 menos 1,25, que también nos da 5 segundos. Para la frecuencia angular, nosotros lo único que tendremos que hacer es la operación 2pi divididos los 5 segundos que llevamos en el punto anterior, y podemos dejarla el 2/5 de pi radian sobre segundo. Sin embargo, como vimos en clase, vamos a utilizar el resultado aproximando la cifra de las milésimas. ¿Listo? Ahora bien, para calcular b, nosotros tenemos que aquí utilizar menos a omega seno de omega t. Pero tenemos un problema. La función era negativa. Como la función era negativa, eso va a invertir el signo de la velocidad. Recuerden, cuando tenemos una función posición positiva, la velocidad nos da negativa. Pero como tenemos una función posición negativa, la velocidad va a dar positiva. ¿Ok? Bien, vamos a reemplazar los datos. La amplitud es 4, no hay problema. El omega, que nos dice acá, es el de acá. Y fíjense que dentro del seno, me preferí mejor meter 2/5 de pi, ya que eso nos va a ayudar con la exactitud del ejercicio. Una vez realicemos la multiplicación, nos da que la función de b de t es más 5,027 metros sobre segundo, seno de 2/5 de pi t. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo único que operamos es la parte izquierda, lo del otro lado no lo estamos operando. Cuando nos pregunten b de 6, ahí sí vamos a tener que operar lo que está dentro del seno para realizar la operación, que en este caso nos da 0,951, y al hacer la operación nos da una velocidad positiva. Mucho cuidado con en sus conclusiones decir que este valor no coincide con lo que está pasando acá, pues es obvio que no suceda o no coincida, porque esta es una función posición y lo que estamos hallando aquí es velocidad. Pero si nosotros vemos esto como un resorte que está subiendo, llega a su punto de compresión más baja, en el punto en cuestión que nos dicen que es 6 segundos, que es más o menos en este punto de aquí, vemos que el resorte lo que está haciendo es subir y la velocidad tiene que ser positiva. Entonces la velocidad sí puede llegar a ser ese valor. Ok, muchachos, espero que esto les haya servido o les sirva para tanto resolver su tarea de construyendo el conocimiento científico como estudiar para el próximo examen de control que tenemos esta semana. Espero que se encuentren muy bien y los mayores éxitos en sus exámenes. Feliz resto de día.